Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Nos da muchísimo gusto poder compartir este tiempo con usted para conectar gente talentosa, conectándonos historias que nos ayuden siempre a ser mejores personas. En esta tarde nos da muchísimo gusto recibir al abogado Miguel Ángel Ruiz Matilla, quien es pues un primo muy talentoso, muy inteligente y que también le apasiona lo que es el derecho. ¿Cómo estás, primo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos de nuevo, ¿no? Compartiendo un poquito nada más con ustedes, un poquito de lo que tenemos por ahí de experiencia nada más. Correcto, pues también se nos está olvidando, pero les deseamos un feliz Día del Niño a todas las niñas y niños de Puebla, del planeta, que están pues celebrando este día, ¿no? Porque todos llevamos un niño dentro y también es padre recordar nuestra bella época de infantes. Y bueno, pues el día de mañana se conmemora el Día del Trabajo, ¿no? Se oye muy padre, pues hablar de los derechos laborales, es un día en el que hay muchas manifestaciones, ¿no? De sindicatos independientes y demás. Pero realmente, primo, pues, qué tan bien estamos en este rubro? Pues mira, afortunadamente te puedo decir que nuestro país ha evolucionado, lo ha hecho de manera muy favorable en función de los trabajadores, el respeto de sus derechos laborales. eh, Sin ir más allá, hay una propuesta una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo actualmente que se discute en el Congreso de la Unión, en el que se propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. No sé si habías oído de eso. Actualmente la jornada laboral ¿No? mínima o máxima, perdón, es de 48 horas a la semana. Por eso es que muchas personas trabajan 6 días a la semana y descansan los domingos. Eh, Hoy en día la propuesta es que solo se trabajen 40 horas a la semana, lo que equipararía a trabajar como muchos lo hacen ya en la práctica, por eso la propuesta de 8 horas diarias, de lunes a viernes, y descansar sábado y domingo. Creo que muchas personas tenemos o tienen ese esquema de trabajo y ni siquiera nos percatamos que en realidad no trabajamos las 48 horas, solo trabajamos 40, algunos. Algunos otros que no trabajamos formalmente en una empresa, en un negocio, en un establecimiento, que somos trabajadores independientes, pues creo que trabajamos más, a veces tenemos jornadas de 10, 12 horas de trabajo, pero bueno, eso ya es por gusto, ¿no? Pero los que trabajan en una empresa, los que trabajan en un negocio, en un comercio, pues sí están sujetos a esta regulación que les permite gozar solo de 48 horas a la semana de trabajo. Por eso muchos trabajan también los sábados. Y algo que se innovó en estas reformas, la Ley Federal del Trabajo, es que esas 48 horas se pueden repartir como el patrón y el trabajador así lo decidan. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a trabajar 48 horas a la semana, pues puedes trabajar 2 jornadas corridas de 24, por ejemplo, un día completo, como lo hacen, por ejemplo, las personas de seguridad, de vigilancia, tienen jornadas de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Sí, o puedes tener jornadas de 12 horas, este, 4 días a la semana y descansas 3. O, por ejemplo, muchas empresas no trabajas 8 horas diarias, sino que trabajas tal vez 8 horas y media de lunes a viernes y descansas los sábados. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, hay empresas que trabajan no sé, 9 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo, son 9, 10, 11, 12, 1, 2, son 5 horas. Y después regresan a trabajar de 3 a 7 de la noche o de 3 a
Sí, de 3 a 7 serían 4 horas más, estarían, estarían trabajando 9 horas de lunes a viernes y ya no trabajan los sábados. Pero la mayoría ha optado por el esquema de trabajar solo 8 horas diarias, de lunes a viernes, y descansar los sábados. Por eso muchas personas se asombran cuando dicen, ay, es que trabajas los sábados, ay, qué flojera, no, es que yo no. Y de lunes a Sí, viernes, ¿cuánto trabajas? Pues mis 8 horas diarias. Bueno, pues en realidad te están regalando 8 horas de trabajo porque la jornada es de 48, no de 40. Y como sí, la mayoría trabaja solo las 40 horas, pues ya se está buscando una regulación que favorezca a aquellas personas que sí se ven ahí un poquito desfavorecidas cuando los patrones les exigen trabajar los sábados, argumentando justamente que pues solo han trabajado 40 y todavía les faltan trabajar 8 horas del día sábado. Eh, y estoy hablando de lunes a viernes y sábado porque es lo más común, pero ya no hay eh, un día de descanso obligatorio. Antes pensábamos que el domingo era de descanso obligatorio, ¿no? Ya el día de descanso solamente lo pueden pactar patrón y trabajador. Ya los domingos no son de descanso obligatorio, ¿eh? De hecho, hay universidades que trabajan los domingos, o sea, dan clases los domingos por ahí en algún modelo, sí. me he percatado. Y bueno, de esa forma se ha transformado nuestro derecho al trabajo, ha evolucionado. Incluso hoy tenemos por ahí eh, el derecho de paternidad, que el papá ya tiene derecho a faltar una semana al trabajo con goce de sueldo cuando tiene un hijo, procrea un hijo, justamente para que no se pierda ese momento especial, ¿no? Y porque, pues bueno, es cuando más se requiere la presencia de ambos padres. Entonces sí ha evolucionado, sí podemos decir que nuestro derecho mexicano ha evolucionado. Hoy ya existen jornadas o relaciones laborales que sean incluso por horas de trabajo. Antes era por días de trabajo, hoy los contratos también son por horas de trabajo, muy similar al modelo norteamericano. Y hay personas que se contratan por horas y también tienen derecho a seguridad social y a prestaciones. Entonces, pues sí, el derecho laboral se ha transformado de una manera muy, muy importante y México está avanzando en ese sentido. Sí hemos avanzado, pero como que todavía nos falta, ¿no? Como que todavía no hay mucho equilibrio porque también sigue habiendo mucha disparidad en cuanto a los salarios, ¿no? En cuanto a las personas, cómo llegan a ocupar sus puestos públicos, ¿no? También se hablaba mucho de que en este sexenio se iba a acabar con el nepotismo, cosa que pues no es cierto, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Que es el sobrino, no, pues es la hija, es esto, aquello, pues sí, el nepotismo está a todo lo que dan estas instituciones de gobierno, ¿no? Bueno, aquí podríamos partir primero del hecho de que el artículo 123 de la Constitución se divide en dos apartados. El apartado A, que es para los trabajadores como tú y como yo, de la iniciativa privada, y el apartado B, que es para los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, sí, el trabajo de los servidores públicos, los trabajadores al servicio del Estado, es donde cabe esa figura del nepotismo, ¿no? Donde, pues, eh, de alguna manera está prohibido, ¿eh? O sea, tú no puedes ser un servidor público y tener contratado bajo tu cargo, bajo tu dependencia, pues a tu hijo, a tu hermano, a tu sobrino, a tu esposa. Hay ciertas restricciones. Por ejemplo, tú no puedes tener como subordinado, no puedes contratar como subordinado a parientes dentro del cuarto grado. Eso es en el servicio público. Pero en la iniciativa privada no funciona así. La iniciativa privada, pues cada quien es dueño de su empresa y él decide libremente a quién quiere contratar, ¿no? Y eso lo vemos nosotros y eso no es nepotismo, o no sé si sea nepotismo, o sea, pues yo soy dueño de mi tienda y contrato a mi hijo para que me lleve la contabilidad, pues eso no lo veo como un nepotismo necesariamente, ¿no?
No, son Creo que luego esa, empresas familiares, ¿no? Las van heredando de exactamente. generación en generación. El nepotismo aplica específicamente en el servicio público, en el trabajo de los servidores públicos. Ahí es donde sí existe el nepotismo o sí se configura esa figura, pero en la iniciativa privada no. Y bueno, creo que se va a conectar Pili o algo así. Sí, No. se supone, pero no sé por qué no entra mi querida hermana. Yo creo que está teniendo problemas con el internet. Bueno, pues mira, para situarnos y poder observar este avance de nuestro derecho laboral mexicano, pues deberíamos de partir pues del principio, ¿no? Históricamente, pues este 1 de mayo tiene su origen en un movimiento que no tuvo lugar en México, sino en Estados Unidos. Fue una manifestación de trabajadores que ocurre en 1886 en Chicago, en Illinois. Y pues bueno, eran unos trabajadores que se empezaban a organizar en los primeros sindicatos o grupos de trabajadores organizados que reclamaban justamente pues mejores condiciones laborales. Y pues a estos trabajadores de Chicago que fueron reprimidos de manera violenta, muchos perdieron la vida porque los empresarios reprimieron este movimiento obrero y se les conoce por eso como los mártires de Chicago, son los mártires del 1 de mayo, y en función de ello, pues internacionalmente se conmemora este Día Internacional del Trabajo, o sea, no solamente es en México, es un Día Internacional de Trabajo. Está apagado tu micro, Ceci. Tengo apagado mi micrófono. Perdón, primo, si me lo permites, quiero pues darle la bienvenida aquí a Pili, que ya nos encendió la cámara. Hola, hermana, ¿cómo estás, psicóloga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto verlo. Sí, aquí estaba el internet jugando conmigo, brincaba de un lado a otro. Entonces, pero estaba escuchándolos así como medio lejos, pero aquí estoy ya. Espero que ya no vuelva a brincar esto del internet, por favor. Gracias. Entonces, efectivamente, no es como una celebración de que celebremos así con alegría y demás, ¿no? Tuvo que tener un hecho histórico lamentable, ¿no? Para que se diera este derecho al trabajo. Y desgraciadamente, pues, fueron muchas las personas que fallecieron allá en este incendio en Chicago. Y efectivamente, a raíz de eso, pues es cuando empiezan ya a hablarse de implementar, pues, estos derechos, ¿no? Los trabajadores, eso era lo que exigían, no tener tantas horas de trabajo, que era el tema con el que empezaste a explicarnos, y pues tener mejores condiciones laborales, ¿no? Finalmente se logra, pero tras una desgracia, ¿no? Una desgracia muy, muy lamentable. Sí, de hecho, las relaciones laborales, mejor dicho, las jornadas laborales en aquella época eran de entre 10 y 12 horas de continuas de trabajo. Y lo que los trabajadores reclamaron en ese momento y que hoy se refleja en nuestra legislación y en muchas leyes de carácter internacional, era precisamente reducir la jornada laboral de 10 o 12 horas a solo 8 horas diarias de trabajo, tener derecho a una indemnización en caso de accidentes de carácter laboral, que desapareciera el trabajo infantil. O sea, imagínate que desapareciera el trabajo infantil y hoy hay muchos niños que formal o informalmente están trabajando y se considera trabajo infantil cualquier trabajo que desahoguen o desarrollen cualquier persona menor de 18 años. También se buscaba la regulación del trabajo de las mujeres y se buscaba condiciones dignas y seguras de trabajo, así como el descanso dominical. Era lo que exigían esos trabajadores, esos mártires de Chicago, y que pues, imagínate, esto fue en 1886, 25 años, que son 86, son 15, este, bueno, 14 y nuestra revolución, pues 25 años, 24 años más o menos, antes de que diera inicio nuestra revolución mexicana, que precisamente es una revolución
social, es la revolución hecha, la primera revolución social del siglo XX. Y eso se llama, o se le llama revolución social porque fue fomentada en sus orígenes principalmente por trabajadores y por campesinos. Entonces, no podemos hablar del Día del Trabajo, de la conmemoración del Día del Trabajo, sin recordar a esos mexicanos que organizados también buscaron a través del movimiento revolucionario lograr mejores condiciones de vida y de trabajo, no solamente en el campo, sino también en la industria, en las fábricas de aquella época. Es por ello que en México, en 1913, se funda la Casa del Obrero Mundial, y esta Casa del Obrero Mundial es el que va eh, pues agrupando a las diversas organizaciones de trabajadores que había en aquella época, y fue precisamente en 1913 cuando se celebra el primer desfile del 1 de mayo, porque ya se conmemoraba así a esos mártires de Chicago. Pero en México, pues no cantamos mal las rancheras, también tuvimos nuestros propios mártires en las huelgas de Cananea y de Río Blanco, en Cananea en Sonora y en Río Blanco en Veracruz. Pues también hubo movimientos obreros que fueron reprimidos de manera violenta, de manera similar a la de Chicago, y buscaban lo mismo, mejores condiciones de trabajo. Entonces, creo que sí hemos avanzado en ese sentido. No te podría decir si hoy las relaciones de trabajo son justas. Yo creo que sí están cercanas a ser justas, porque el derecho laboral se rige por algo que se llama justicia social. Y la justicia social precisamente busca el equilibrio entre el capital que posee el patrón o el empleador y la necesidad de trabajo del trabajador. Entonces, sí se va buscando ese equilibrio entre patrones y trabajadores, y regularmente el desequilibrio se da cuando alguno de los dos trata de abusar de sus derechos. Y no estoy hablando solo del patrón, también los trabajadores muchas ocasiones abusan del derecho que les confiere la Ley Federal del Trabajo. El hecho de que un patrón tenga el capital para emprender un negocio y contratar a un trabajador no quiere decir necesariamente que él pueda soportar un pleito laboral y sus costos. En realidad, los conflictos laborales son desgastantes también para los patrones. Hace algunos años, eh, con la antigua Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma, cuando los trabajadores pedían luego indemnizaciones millonarias, y que pues por errores de los patrones, imagínate pues una señora que pone una pastelería o un señor que pone una pastelería y contrata a una persona que atiende a la pastelería, pero pues que el señor de buena fe pues contrata como contratamos los mexicanos, ¿no? Pones tu anuncio ahí en la entrada, se solicita encargado, llega alguien a trabajar, oye, pues te interesa, y ni siquiera le piden llenar una solicitud de empleo, simplemente, no, pues sí, ¿cuánto paga? Pues te pago tanto a la semana, perfecto, pero pues del modelo más rústico y más tradicional que lo hacemos aquí, ¿no? Pues te contrato y te pago, y jamás hablaron de seguridad social, jamás Sus hablaron derechos. de los derechos del trabajador, pero es que esas relaciones yo no considero que sean necesariamente dolosas o de mala fe. Es un empresario que empieza y que muchas veces desconoce los deberes que la ley le impone para iniciar sus relaciones laborales. Entonces, pues empiezan muchos así, y de repente, pues por costumbre, se queda la relación ahí sin esas prestaciones laborales. A veces, pues
yo no lo llamaría sobreexplotación del trabajador, pero pues trabajadores que en lugar de trabajar 8 horas, pues están 9 horas a la semana y trabajan los sábados y, en fin, eh, horas extras, todo eso. Y en este caso, pues fue un caso real. La trabajadora un día la sorprenden cometiendo ahí un abuso de confianza porque pues ella hacía los pasteles y tenía todo el material y todo, y la sorprenden que este, pues llevaba sus propios pasteles para vender de su casa. Entonces, pues los que había en el inventario, pues no bajaban y se dan cuenta de que pues salía gente con pasteles y llegaban a hacer el inventario y pues no se ha vendido nada. Y pues así fue como se dieron cuenta que pues ella por las mañanas llegaba con sus pasteles, los metía al refrigerador y ya sabía qué hora iban a hacer el inventario, los sacaba, los guardaba en otro lado, en una bodega, y después los volvía a meter y los pasteles que vendían eran los de ella. Y a pesar de haber sido sorprendida haciendo esto, cuando los patrones le dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya te vas porque pues esto pues es un abuso de confianza, estás violentando nuestra relación laboral, pues como no había contrato por escrito, la señora los fue a demandar y prácticamente les quitó la pastelería. Entonces, Ah, si estamos hablando de que el abuso es del patrón, pues no necesariamente, muchas veces es el trabajador también el que abusa en este tipo de relaciones laborales. Por eso, pues es importante siempre que cuando emprendamos un negocio y seamos nosotros los emprendedores, pues ver todos los aspectos legales que tienen que ver con la empresa. Hoy se llama compliance. En inglés es un término en inglés, pero en realidad se trata de ver todo lo que se relaciona con los aspectos legales en materia fiscal, en materia mercantil, en materia laboral, justamente para que no haya este tipo de problemas con los trabajadores. oye, qué interesante este tema que estás diciendo porque también estaba recordando algo y que muy pocas veces se cumple. El hecho de que en tu hospital, la institución en donde tú labores, si llegas a trabajar un 1 de mayo, la ley marca que te tienen que pagar 2 veces, ¿no? O sea, en total ¿Mm? serían 3 salarios por ese día. Entonces, si Triple, tú, sí. triple, si tu salario al día es de 500, pues ese día si laboras tendrían que pagar 1,500 por el hecho de que se tiene que pagar en triple. ¿Es así, abogado, o me equivoco? Sí, así es, justamente. Cuando tú trabajas un día, no solo el 1 de mayo, sino cualquier día festivo, se paga tu jornada laboral normal más el doble, o sea, se paga triple. Y eso también luego ni los conocemos, ¿no? Siento que ahí también tenemos un poco de desconocimiento por el lado que tú dices, ¿no? Del empleador y también por el lado de nosotros como trabajadores, desconocemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de salario mínimo, pues hay una ley específica, la Ley General de Salario Mínimo, que implica que el salario mínimo debe ser suficiente, remunerativo, para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Pero pues para que tengas una idea, el salario mínimo en el 2018, que tuvimos el cambio de gobierno, estaba por ahí de 88 pesos Al día, ¿no? al Ok, día, sí, al sí, día, ¿no? diarios. Y hoy está en 249 o 270, no me acuerdo de cuánto fue el aumento este año, pero el año pasado era de 249. O sea, se ha triplicado casi el salario mínimo y aún así es insuficiente. Y te voy a decir por qué es insuficiente. La inflación. Porque no, olvídate eso, porque todos creemos que aumenta el salario mínimo y automáticamente todos vamos a ganar más. Y no es cierto, porque si tú trabajas en una empresa y ganas más de un salario mínimo, pues no estás ganando nada.
¿no? Además, el impuesto que nos ponen del ISR. Bueno, olvídate de los impuestos, nada más el puro salario mínimo. Si tú ganas un salario mínimo, a ti sí te beneficia. ¿Por qué? Porque se incrementó el salario mínimo. Entonces, hoy el salario mínimo está por ahí de 6,800 pesos al mes. Pero si tú ganas 7,500 pesos, estás ganando más de un salario mínimo. Ujú. ¿De qué te sirve el aumento a ti? De No, nada, porque de ganas nada. más de un salario mínimo. O sea, estos aumentos en el salario mínimo que todos ven así como muy graves, en realidad no lo son. O sea, cuando las empresas decían, no, es que si suben el salario mínimo vamos a quebrar y van a cerrarse fuentes de empleo y tal, no fue más que un simple, una estrategia para presionar al gobierno y espantar a la gente. No es cierto, no sé, ya se subió al triple el salario mínimo y las empresas no cerraron, ni quebraron, ni nada. ¿Por qué? Porque sus empleados de por sí ganaban 6,000 pesos al mes. Ah, pues a lo mejor pagarles 800 pesos más, pues ya no fue tanto problema, o haz la mayoría. O la mayoría ya ganaba un salario mínimo y medio, pues mientras le estés pagando más de un salario mínimo, pues no te afecta el hecho de que suba el salario mínimo, porque no estás obligado a subirles el salario a los demás trabajadores. ¿Sí me explico? Sí. Los aumentos regularmente se dan en función de la inflación, pero en teoría, los salarios mínimos, dice la ley, deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural. Digo, este, Pues yo deja no mucho que sé, desear, ¿no? yo O no sea, sé si pues 7,000 pesos o 6,800 sean suficientes para sostener a una familia, ni siquiera una familia de dos, el papá y la mamá y ya, o los esposos sin hijos. No creo que sea suficiente para mantenerlos dignamente. Pero bueno, ese es el estado en donde vivimos hoy. y en el tema de las mujeres, ¿tú cómo lo ves en el aspecto laboral? Híjole, pues también muy, muy, muy interesante el trabajo de las mujeres. Dice nuestra legislación en el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y de las mismas obligaciones que los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una garantía de igualdad en el trabajo de la mujer. O sea, está garantizado el trabajo de las mujeres, la igualdad en la prestación de sus servicios y de sus derechos laborales. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Se supone que en el libro se oye muy bonito. Eh, pues sería difícil poder establecer una regla en la cual pudiéramos determinar que siempre se viola o que siempre los hombres ganan más que la mujer. Tal vez estadísticamente sí puede haber una diferencia, pero eh, creo que se está tratando de llegar a esa regularidad, ¿eh? Sí existe una diferencia en algunos casos, en algunos sectores en donde la mujer puede ganar menos, pero existen muchos sectores en donde la mujer gana lo mismo. Pero independientemente de los salarios, nuestra Ley Federal de Trabajo dice que tiene como propósito fundamental la protección de la maternidad en cuanto a los derechos de las mujeres. Y esa parte es muy interesante porque sí hay regulación expresa para el cuidado de la mujer, el cuidado del producto de la concepción, y nuestra ley pues ahí sí está avanzando y protegiendo los derechos de la mujer. Antes la ley decía, no sé si ustedes lo recuerdan, que la mujer podría gozar de
45 días antes y 45 días posteriores al alumbramiento de una incapacidad laboral. Así es. Y hoy en día la ley dice que la mujer debe de elegir, sí tiene ese mismo derecho, pero puede elegir si quiere tomar esos periodos 45 días antes y 45 días después, que son en total 90 días de incapacidad, son 3 meses, o tú puedes decir, oye, no, pues sabes que yo sí me siento bien, yo puedo seguir trabajando y mi capacidad la voy a meter 15 días antes de lo que tengo programado el alumbramiento para disfrutar de mi bebé 2 meses y medio después del alumbramiento y sin problema. Ese es un Ay, qué bueno, avance. porque antes era obligatorio, ¿no? El Seguro Social te ponía eso como requisito, tenías que 45 días antes y a lo mejor te le llevas 5 días, no importa. Tú tuviste la culpa, bueno, tu decisión fue así y entonces después nada más Exactamente, eran 45 días, ¿no? así es. Entonces, pues sí, hay avances más que avances legislativos, hay avances en el respeto a la ley, porque eso ya estaba desde la década de los 70. Por ejemplo, un artículo que es interesante y que es protector de la mujer en estas condiciones, dice el artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante la gestación o el de la lactancia, y sin que se sufra perjuicio el salario, o sea, sin que le descuenten salario, prestaciones o derechos, la mujer no podrá prestar su trabajo en labores, en lugares insalubres o peligrosos o en turnos nocturnos en la industria o en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche y no podrá trabajar horas extras. Entonces, pues como lo vemos, esta regulación existía desde la década de los 70, pero no se le ha hecho o no se le había hecho la el difusión o el respeto eh, correspondiente. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, pues bueno, es importante tener en cuenta pues esta regulación y cómo se protegen los derechos de la mujer, no, no de manera reciente, sino históricamente han estado siempre protegidas en cuanto a sus derechos laborales. Oye, primo, siento que sí es un tema súper amplio, también ya se nos está acabando aquí el tiempo, pero quería comentarte que yo creo que te vamos a dejar de tarea otro tema que también me gustaría que platicáramos posteriormente sobre la desconexión digital, que también, pues cuando vino todo el tema de la pandemia, pues estabas tú en tu casa, ya se supone que ya terminaste tu jornada y te empezaban a mandar mensajes el jefe por WhatsApp, por correo electrónico, y vaya, si no los contestabas, si no mandabas el reporte o el trabajo, uy, no, se te iba a armar. Esto de la desconexión digital, creo que está hay una norma, la norma 037 o algo así. Ese tema también nos gustaría que después nos platiques para que platiquemos de él, porque siento que, te digo, tenemos un alto desconocimiento de nuestros derechos. Obvio, necesitamos el trabajo y no nos podemos poner locos de que, "Ay, pues no, jefe, no le voy a contestar sus 20 WhatsApp que ya me mandó o los 20 correos que ya me mandó". Pero pues sí, también platicar sobre cuáles son nuestros derechos y que a veces nosotros mismos pues no dejamos, no los hacemos que se cumplan. Mira, ese tema fue justamente en la pandemia un motivo de muchas reflexiones, porque la ley dice que la jornada laboral comprende no solo el periodo de tiempo pactado en un contrato de trabajo, sino todo el periodo de tiempo en que el trabajador está a disposición del patrón. Entonces, eh, por ahí hay una jurisprudencia que establece que si a ti te fijan una junta después de tus 8 horas de trabajo, ¿sí me explicó? No es que ya no estamos trabajando, ya estamos en junta. No, 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 espérame.
yo sigo a tu disposición. Si Sí. tú tienes que estar contestando correos electrónicos después de que has concluido tus 8 horas de trabajo, si tienes que estar contestando WhatsApp a la hora que te los mande tu jefe, eso quiere decir que estás a disposición del patrón atendiendo cualquier tipo de necesidad y eso se consideran horas extras de trabajo. Mm. Primo, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué podemos cerrar este tema tan interesante hoy, Día del Niño y la Niña? Y conmemorando el Día del Niño y de la Niña, pues recordar que en México está prohibido el trabajo de los adolescentes. Eh, precisamente eh, solo los mayores de 14 y de 16 años, bajo ciertas condiciones, pueden trabajar, siempre y cuando tengan concluida su educación básica y con la autorización de los padres. Entonces, mucho cuidado con eso, hay que respetar a los menores en cuanto a sus relaciones laborales. No se puede contratar, a veces queremos ser buenas personas y contratar a esos menores y en realidad es un tema que hay que estudiarlo con mucho cuidado. Claro, claro. Como siempre, muy, muy interesante poder platicar contigo. Pili, ¿querías comentar algo, perdón? No, nada más decirles que sí me interesa ese de la desconexión, que quede pendiente para que lo estudiemos juntos. Siempre aprendo mucho de lo que Miguel nos comparte y ese me pareció muy interesante porque ya nos quedamos atorados en las exigencias de la pandemia y ya se acabó. También tenemos derecho a tener vida personal. Claro. Pues, Miguel Ángel Ruiz Matilla, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Si alguien tiene dudas en alguna red social que nos puedas compartir. Bueno, pues mi teléfono es el 22 25 04 66 10. Que me manden un mensaje de WhatsApp. No contesto llamadas de números que no conozco, pero si me mandan un mensaje de WhatsApp, pues ya nos ponemos en contacto. Yo les devuelvo la llamada y pues platicamos. Muy bien, pues de verdad una tarde padrísima poder platicar contigo. Te mandamos un abrazo y un beso. Un abrazo también para toda la familia. También deseando que tengas un hermoso día del niño y de la niña. Y pues también el día de mañana, un abrazo por el día del trabajo. Hay que dar gracias a Dios de que tenemos trabajo. Así es, el trabajo dignifica a la persona. Muchas gracias, Pili. Pues se nos está acabando el tiempo. Solo un abrazo para todos mis niños, Armando, Aliré, a Aricel, a Siri, a Mida, a Mandini, a mi Carlitos y a mi Lino. Felicidades. Pues de esta manera acabamos su programa Radioteca. Felicidades a las niñas y a los niños. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radioteca. Gracias.